Hola queridos hermanos y hermanas de nuestra catequesis de adultos, vamos al encuentro con Jesús. Es una alegría compartir con ustedes nuestro programa semanal, ahora que estamos en este tercer bloque en el cual ponemos nuestra acentuación en lo que es el deber hacer la didáctica pastoral, el deseo de compartir nosotros ese interés que tenemos de apreciar el trabajo que se realiza en nuestras parroquias con las diferentes edades y grupos de niños, jóvenes y adultos, para que nosotros nos sintamos motivados, como quien dice, empujados, para también involucrarnos en este trabajo pastoral. Y bueno, si así nosotros vamos adquiriendo ese interés, también involucrarnos de una manera directa, formal o informal con el trabajo de los diferentes grupos y jóvenes. Recordemos que como adultos nosotros tenemos esa capacidad de tener esas decisiones que son significativas para nuestros ambientes, sea familiar, eclesial, social, y por eso la catequesis de adultos nos dice, el directorio para la catequesis constituye la forma principal de toda catequesis, es decir, es el modelo principal de la catequesis, nos lo dice en el numeral 77, donde se nos marca precisamente ese modelo. Nosotros servimos como modelo, dice el directorio, y nosotros desde aquí, junto con Suyapa Medios y la Oficina Arquidiocesana de Catequesis, queremos hacer realidad o intentar hacer realidad esta experiencia de una catequesis integral en donde la reflexión nos lleve a la acción y la parte doctrinal que tanto apreciamos sea también la fuente de nuestro actuar, es decir, no solamente nos llenemos de doctrina, sino esto nos mueva a la acción, porque la catequesis sobre todo nos quiere enseñar o que aprendamos nosotros el estilo de vida de Jesús y sus discípulos. Eso es lo que estamos intentando hacer desde esta experiencia. Díganos ustedes si realmente vamos acercándonos a este gran ideal de una catequesis integral en la cual nosotros apreciemos el modelo de vida de Jesús y sus discípulos para hacerlo realidad en nuestro actuar. Junto conmigo están estos dos hermanos del equipo de formadores arquidiocesanos de catequesis que siempre con tanto amor me ayudan a preparar este encuentro semanal y luego disponen de su tiempo para poder venir a este set a compartir juntos cada encuentro. Entonces brevemente nos van a saludar. Sí, hola, feliz día, tengan todos, es una alegría para nosotros que estemos nuevamente compartiendo con ustedes. Mi nombre es Marta Maradiaga, soy de la Parroquia Sagrada Familia y espero que disfruten este programa en la comodidad de su hogar. Bienvenida Marta, y junto con Marta tenemos también... Bueno hermanos, bienvenidos nuevamente a este programa. Pues mi nombre es Javier Mejía, pertenezco a la Parroquia Sagrada Familia y espero pues que el programa de este día pues sea de su agrado y que lo sepan aprovechar. Bienvenido Javier, tenemos esta dicha de que realmente en este mes del matrimonio y la familia, Marta y Javier, que son esposos y que hace ya muchos años que están involucrados en el trabajo eclesial, también con su testimonio nos edifiquen desde aquí, desde este set de la catequesis de adultos, vamos al encuentro con Jesús. Estamos en este tercer bloque, ya decíamos, compartiendo una serie de programas, en especial ahora estamos con 3 programas en los cuales queremos acercarnos al mundo de los jóvenes, cómo realmente ellos van viviendo su proceso de caminar, sabemos que en las diferentes dimensiones de su ser, y sobre todo tomando conciencia de que el trabajo con los jóvenes, el acompañamiento hacia ellos es uno de los desafíos más apremiantes, ya que se nos decía, por ejemplo, en el programa pasado, que casi la mitad de la población de nuestro país es joven, ¿verdad? De 0 a 20 años dice que es el 40% de la población, imagínense, entonces es apremiante este desafío. Nosotros, así, queremos también responder a aquello que nos dice el Papa Francisco, ¿verdad? Porque no podemos dejarnos llevar por un pesimismo, por una amargura, por una actitud quejumbrosa, dice el Papa Francisco, sino debemos involucrarnos, no solamente ver los desafíos, sino involucrarnos en los desafíos. Y así entonces hacer resonar el mandato de Jesús para mí y para ti. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio. Así es que acompáñenos en esta aventura de este día compartir este tema de jóvenes. Queremos titularlo así como encontramos en Mateo 19, es sugestivo este nombre que le hemos puesto al tema de hoy,
porque es un joven se acercó a Jesús, aquel encuentro en el cual un joven se acerca a Jesús y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Así es que vamos entonces a compartir. Vamos hoy a vivir la oración inspirados por un canto que siervas nos dicen: Jesús nos ama, Dios nos ama tanto, y el joven necesita tanto este anuncio del amor de Dios, y desde aquí, desde este set, vamos a dirigir entonces la oración. Les invitamos a que tomemos una actitud de oración diciendo: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí juntemos nuestras manos, inclinemos nuestro rostro, tomemos una actitud de oración, oremos por nuestros jóvenes en este momento. Padre Santo, tú que nos amas tanto, que nos das la vida, y en especial esta vida que nosotros como seres humanos vamos viviendo en cada una de las edades, ponemos en tus manos en especial a nuestra juventud, a los jóvenes de nuestras familias, de nuestras colonias, a los jóvenes de nuestras parroquias, que sabemos que viven tantas situaciones en medio de esta cultura que muchas veces no nos favorece, sino que a veces más bien bloquea nuestra forma de poder madurar y llegar a ser personas realmente realizadas en esta sociedad. Te pedimos que tu Espíritu Santo también nos inspire a nosotros como catequistas para que tengamos esa sensibilidad hacia ellas y a ellos. Y vamos a colocarlos también, en especial a aquellos que en nuestras catequesis de este año están viviendo esa preparación para el sacramento de la confirmación. Te pedimos, así como nos dice este canto, que nos muestres tu amor, porque tu amor es incondicional, y que cada una de las jóvenes y los jóvenes de nuestros grupos y de nuestras familias puedan vivir la maravilla de este amor que los edifique y que lo lleve a su plenitud de vida. Vamos a escuchar este canto para concluir nuestra oración. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego, y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello. Dar mi vida por ello. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas.
Gracias por todo esto, Señor, y sobre todo por esta alabanza que nos recuerda tu gran amor. Nos ponemos en tus manos pidiendo la asistencia de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, qué alegría es recordar ese anuncio fundamental que todas y todos debemos recibir, y en especial en la edad de los jóvenes resuena de una manera tan especial. Dios me ama. Dios me ama, y esa es la certeza más grande que tengo en mi vida. Hoy que están conmigo entonces Javier y Marta, quiero que nos acerquemos a la realidad juvenil, pero a lo más cercano que tenemos, la realidad de nuestra familia, cómo se vive la relación con los jóvenes en nuestra familia. Sabemos que es tan especial que del seno de nuestra familia nosotros hagamos una iglesia doméstica, nos dice la iglesia, que del seno de nuestra familia demos el primer anuncio, pero claro, hay que hacer cuenta de lo real, de aquello que se vive en nuestra familia. ¿Cómo podríamos hablar entonces, hermana Marta, de la realidad juvenil en nuestras familias, de una manera general, claro? Sí, así es, padre, pues somos conscientes nosotros de que la edad de los adolescentes es una edad bien difícil, y por lo tanto a veces lo podemos generalizar como algo negativo, en cuanto que ellos a veces son unos jóvenes rebeldes, por así decirlo, y también cuando hay anarquía en el hogar, que no se cumplen las reglas, cuando estos jóvenes no tienen la voluntad de estudiar, o en sus ideales, ¿verdad?, del futuro no están muy claros en ello. Entonces, de esta manera, pues es como nosotros en este campo donde está toda esta juventud, y debemos de ayudarle como padres responsables a que ellos puedan pues limar todas esas asperezas con sus padres, y los padres tienen un rol muy importante con los hijos, ¿verdad? Porque a veces se puede crear crisis en el hogar, tensiones, porque cuando hay rebeldía algunos padres llaman la atención, pero los hijos contestan de una forma, como diríamos, más grande, pues palabras grandes que ya no deben de ser permitidas en el hogar. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque el rol del padre es muy importante en esta etapa. También no es correcto de que a veces los padres queramos ponernos al digamos, al ejemplo de nuestros hijos, pero queramos hacer lo mismo que ellos, comportarnos como adolescentes, que quieren estar escuchando la misma música, los mismos todos videos. Entonces, en esto el padre más bien es el que debe ser el referente, es el que debe de dar el ejemplo, ¿verdad?, al hijo, porque si no a veces se pierde y no hay una disciplina. Entonces hay que ser pues el ejemplo para nuestros hijos y corregirlos dentro de lo que se puede. Es importante esto, ¿verdad? Porque es en una de las actitudes que son normales en el joven, es esto de ser desafiantes, contestatarios, a veces ser rebeldes, pero en cierta forma es propiciado por la edad en la cual ellos tienen, ya se sienten como quien dice con la fuerza, con la energía, de la cual ya no solamente obedecer, sino también tienen su punto de vista, ¿verdad? Dice un pensamiento de una persona que es muy especialista en el trabajo de los jóvenes, que los adultos somos casi como los capitanes del barco en medio de un mar tempestuoso en el cual se debe navegar, y es que ciertamente como padres de familia es uno de los grandes desafíos, ¿verdad, hermano Javier? Así es. Bueno, hablando en calidad de padres de familia, pues mencionaremos algunas de las actitudes que realmente nos pueden ayudar a comprender a nuestros jóvenes, ¿verdad?, interesándonos en aquello que a ellos y a ellas les interesa, como por ejemplo, comenzando algo como tan sencillo de preguntarles, ¿verdad?, cómo les fue hoy en su colegio, en su universidad o en su trabajo para aquellos que solo trabajan. Y también preguntarles quiénes saber y querer saber quiénes son sus amigos, sus amigas, interesarnos en esto, ¿verdad? Y que además qué están sintiendo, porque a veces es donde debemos interesarnos qué están sintiendo como jóvenes y adolescentes. También, en una palabra, es tratar de entender su mundo y adentrarnos en este mundo de ellos, ¿verdad? Pero con una actitud de respeto y comprensión. Y también, ante todo, tener este cuidado en el lenguaje que utilizamos con los jóvenes, ¿verdad? Con ellos y ellas, ya que es uno de los elementos más importantes, ¿verdad?
como decía el padre, nos dicen los estudiosos, que es en el ámbito familiar y en la relación con los adolescentes y jóvenes de una manera particular, ¿verdad? Podemos decir, ya que el joven se siente fácilmente, ¿verdad?, juzgado por los adultos. Todo les molesta o todo nos molesta. Como padre fácilmente, ¿verdad?, caemos en el error de hablarles pesado, ¿verdad?, o con un tono de reclamo, porque han hecho o han cometido algún acto que no va de acuerdo a las normas de la casa. En el peor de los casos, ¿verdad?, se pierde la paciencia y también incluso se llega a los golpes o al maltrato físico, ¿verdad?, que eso no debe suceder. Y también a veces se imponen castigos desmedidos que el joven a veces resiente, ¿verdad? Entonces, cuando se maltrata físicamente, el joven resiente esto porque es algo que el joven ya a esta edad comprende en su totalidad. Y recordemos que se nos ha dicho, ¿verdad?, frecuentemente que la afectividad, ¿verdad?, en lo que se refiere a los sentimientos de los jóvenes es una de sus dimensiones principales, ¿verdad? Por tanto, algo que puede ayudar a mejorar nuestras relaciones con los jóvenes en el ámbito familiar es el hecho de cultivar actitudes positivas. Estas pueden ser expresar con palabras y gestos de cariño, sincero y auténtico hacia ellos, y es una necesidad apremiante que a veces nos cuesta como padres de familia. Y también darles un elogio por sus buenas prácticas y comportamientos, que a veces nos hace falta. Y también demostrarles que los problemas se resuelven hablando, conversando, y felicitarles cuando así lo hacen. Y ante todo darles un buen testimonio de fe. Muy importante, ¿verdad? Porque eso que nos decían ellos, como padres de familia tienen ya mucha experiencia, que muchas veces se caen en el error de solamente hablarle al joven cuando es para reclamarle y decirle, hiciste mal esto y lo otro, pero a veces nunca se toma la palabra para darle un elogio y felicitarlo cuando se ha portado bien. Qué importante, en cosas tan pequeñas se pueden mejorar las relaciones. Intentar mejorar la relación con los jóvenes es algo fundamental, comprendiendo, claro, su edad. Y lo que decía la hermana Marta, ¿verdad? El rol del adulto frente al adolescente y al joven. La tentación ahora es ponerse a su mismo nivel, nos decía ella, es decir, peinarse como ellos, vestirse como ellos, escuchar su misma música, tener sus mismos bailes, cosas que a veces, en primer lugar, ya como adultos a veces no se ven bien en un adulto, ¿verdad? En el joven, claro, es joven y es su moda, etcétera, pero en un adulto ya hay cosas que ya no se ve bien, como que ya no está en esa edad de ponerse esa ropa o de peinarse de esa forma o de hablar de esa manera. Y la otra es que el joven y el adolescente, ante todo, necesita el referente de un adulto, aunque a veces no parezca, pero la compañía de un adulto, el consejo de un adulto es algo que puede salvarle la vida, como venimos diciendo en estos programas, que es tan importante acercarse a ellos e interesarse por su mundo, escucharlos y saber qué es lo que viven y aconsejarlos, muchas veces, claro, con rigor. Rigor no significa que los vamos a golpear, como decía Javier, ¿verdad? Porque ya el joven está en la edad en que comprende las cosas y puede entender las cosas con consejos y palabras. Bien, vamos entonces a pasar, ya después de ver un poquito, acercarnos de una manera bastante general al ámbito familiar. Entonces vamos a pasar de la parte teórica a estas 6 dimensiones de los jóvenes que estamos compartiendo en estos programas. Hemos visto la vez pasada, la semana pasada, la sociabilidad de los jóvenes, del cuerpo de los jóvenes y la afectividad de los jóvenes, cómo en esa edad ellos la viven. Hoy vamos a dejarnos guiar también por las ciencias humanas que siempre les decimos, psicología, pedagogía, ciencias de la comunicación. Nos ayudan, dice el Directorio para la Catequesis, a comprender nuestra personalidad y la forma en que en las diferentes dimensiones nosotros vamos también creciendo. Vamos a ver entonces 3 dimensiones más y vamos a empezar entonces por la inteligencia de los jóvenes, la mente de los jóvenes, cómo será ahora que hay tantos estudios, ¿verdad? Que el cerebro del joven es objeto de estudio y nos dicen, es por esto y por esto que el joven a veces de una manera normal, por así decirlo, reacciona de esta forma, piensa de esta forma, porque su cerebro va desarrollándose en ciertas partes y otras van desarrollando más tardíamente. ¿Qué podemos entonces decir de la inteligencia de los jóvenes, hermana Marta? Sí, así es, los jóvenes pues desarrollan su inteligencia y su capacidad, ¿verdad? En las habilidades que tienen ellos para pensar, y a esto se le llama lo lógico formal. Y también esto se divide, pues diríamos, en 3 aspectos, como ya decía el padre, que el cerebro del joven tiene la capacidad de probar diversas soluciones.
O sea que no siempre el joven se queda estático, va viendo qué puede ir desarrollando, y respecto también a tantos problemas que se le presentan en su vida, también la inteligencia que les permite a ellos, ¿verdad?, hacer muchas hipótesis o buscar ideas, soluciones sobre lo que ellos están viviendo. Además también tienen ante todo que son muy hábiles, y ellos también se forman sus conclusiones en las situaciones que ellos van percibiendo dentro del ámbito familiar. Es decir, que ellos prueban una serie de posibilidades y a veces nosotros le decimos, esto tiene que ser así y tiene que ser así, y tal vez el joven está ideando de otra forma. Miren qué importante, porque es la edad en la cual nosotros, si realmente el joven cultiva su inteligencia, puede tener tanta inventiva, ¿verdad?, tanta creatividad, y a veces nosotros más bien se la bloqueamos. Pero bueno, sigamos hablando de esta parte de la inteligencia, hermano. Sí, como decía la hermana Marta, ¿verdad?, los adolescentes tienen gran capacidad de hacer volar su imaginación con su inteligencia, ¿verdad? Y en cosas que no necesariamente son parte de su realidad, como por ejemplo plantearse soñar con ideales como la justicia, la igualdad y el amor universal, ¿verdad? Y categorías de las cuales cuando eran niños eran capaces de pensar y de soñar. Tristemente, ¿verdad?, ya en la realidad, si no les inspiramos buenos valores, los jóvenes pues no van a tener antivalores. Y estos antivalores ocuparán el lugar de las grandes aspiraciones de las cuales ellos tienen en su edad. Y los adolescentes también y jóvenes experimentan su pensamiento como un diálogo interior consigo mismo, hasta el punto, ¿verdad?, de que los jóvenes pueden convertirse en sí mismos en un autocrítico, un crítico muy riguroso, ¿verdad?, de sí mismo, o crearse también, ¿verdad?, por su inteligencia, un público imaginario, ¿verdad?, del cual siempre se siente observado, criticado, ¿verdad?, por sus actuaciones, y hasta ponen en tela de juicio sus pensamientos. Miren qué importante es esto, porque dice, es el tiempo en el que se puede soñar con los grandes ideales, pero si no hay valores, ahí ocupan los antivalores este lugar. Entonces no se inspiran en la hermandad, en la fraternidad, en el amor universal, sino tal vez a veces en la violencia y en cosas como esas, que es la realidad que vemos en nuestra juventud, ¿verdad? Todo ese ideal mal enfocado hacia lo negativo es una cosa tremenda, porque el joven tiene la energía, la fuerza, la capacidad de perpetuar aquello que en cierta forma sueña y se propone como ideal. Y luego la otra parte que decían, de sentirse a veces criticado, juzgado. Yo creo que a veces todos hemos vivido esa etapa en la cual creemos que todo el mundo nos ve y que están hablando de nosotros, y tal vez no es así, pero es algo, un público imaginario. Importante eso que decían. Miren que ahora se habla incluso de una inteligencia virtual. Es decir, que no solamente tenemos nuestra inteligencia corporal, por así decirlo, sino que la inteligencia virtual. ¿Qué significa? Que en el Internet, en los grandes bancos de información de Internet y los grandes buscadores de Internet, está casi condensado todo el conocimiento del ser humano. El peligro es que, queriendo encontrarlo todo ahí, entonces nuestra mente se vuelve perezosa. Y es muy común que, por ejemplo, si en el colegio, por ejemplo, en la universidad les dejan una tarea, ¿qué es lo que hacen los jóvenes? Ir a buscar Internet y bajar de Internet, y a veces solo imprimirlo y sin tan siquiera leer de qué se trata como tal la temática. Yo creo que un desafío para los educadores sería eso, ¿verdad? Proponer, sabiendo que esta es como la facilidad de hoy en día, proponer un tipo de pedagogía en la cual se incentive al joven de no solamente ir a buscar un tema, sino comparar con este y lo otro, de manera que ya se diga, en tales sitios pueden encontrar esto, comparen esto, lo otro, cuál es el mejor, para que la inteligencia del joven se estimule, no solamente buscar algo y bajarlo de Internet, y el famoso copy-paste, dicen que es lo que está a la orden del día en nuestros colegios. ¿Qué decir también de nuestro ambiente pastoral? Que yo siempre digo, hay que tener en cuenta cada una de las dimensiones del ser humano en nuestros ambientes pastorales. A veces en nuestras parroquias, hay que ser realistas, se cae en este error. Cuando hay jóvenes, cuando hay un grupo juvenil o una catequesis juvenil, solo los vemos a ellas y a ellos cuando hay que hacer fuerza, ¿verdad? Cuando hay que cambiar sillas de un lugar a otro, mover un objeto pesado, cuando hay que barrer y trapear, ahí sí nos acordamos que hay jóvenes, pero de resto, a veces no los tomamos en cuenta, cuando realmente el potencial que tiene el joven
puede ayudarnos a tener más creatividad, ver las cosas de otra forma, darles el espacio también a ellos para que expresen su pensamiento en los grupos de nuestras parroquias, de nuestros sectores. Es tan fundamental, ¿verdad?, que ellos sintieran valorado no solamente su fuerza, sino también su inteligencia. Bien, entonces estamos allá en la primera de las dimensiones. Vamos a tocar 2 dimensiones más de su personalidad. Lo vamos a hacer después de esta pausa, así es que ya regresamos, no nos cambien. Estamos compartiendo con ustedes, hermanos y hermanas, este programa de catequesis de adultos. Vamos al encuentro con Jesús y estamos en especial hablando del mundo de los jóvenes en estos 3 programas. Un joven se acercó a Jesús, nos dice Mateo 19:16. Y empezábamos hablando un poquito, acercándonos a la realidad familiar de nuestros jóvenes y luego hablando de otra de las dimensiones de su personalidad, como lo es su inteligencia. Vamos ahora a ver la siguiente dimensión de la personalidad de los jóvenes, que es su actuar, es la moralidad de los jóvenes. Entonces vamos a pedirle también a nuestro hermano Javier que nos comparte un poco cómo es la moralidad del actuar de los jóvenes. Bueno, como hemos estado compartiendo, ¿verdad?, la moralidad de los adolescentes y jóvenes va en concordancia con lo que se ha dicho de las diferentes dimensiones de su personalidad. Recordemos, ¿verdad?, que al hablar de la moral del joven nos estamos refiriendo a lo que ellos y ellas consideran como bueno o como malo. Un primer aspecto, ¿verdad?, de que los jóvenes dan una gran importancia a los acuerdos que se promulgan entre el grupo de sus amigos, amistades, ¿verdad?, y compañeros, hasta el punto que son capaces de sacrificar su propio beneficio personal, ¿verdad?, anteponiendo el del grupo. También, como ya hemos podido apreciar, a partir de la adolescencia se da, en la mayoría de casos, aquello que se llama la separación del mundo de los jóvenes respecto al de los adultos, ¿verdad? Esta actitud comúnmente se da hacia los progenitores, es decir, hacia los padres, ¿verdad? Los estudios nos dicen que la actitud de rebeldía, como decía Marta, ¿verdad?, hacia los padres o progenitores y educadores, puede ir unida a la lealtad hacia el líder de su grupo. Siempre se forman sus grupitos, ¿verdad?, sus grupos, y ellos dependen del líder de su grupo. Por tanto, los jóvenes más rebeldes son los más obedientes. ¿A qué se debe esto? Que cuando un joven se comporta con rebeldía, deberíamos interesarnos para saber a quién le está prestando más atención. Qué importante esto, ¿verdad? El joven más rebelde es el más obediente. Es decir, que puede ser rebelde tal vez con los papás, con los educadores, hasta con uno dentro de la iglesia, pero es obediente y leal frente a aquel que considera el líder de su grupo. Y eso es muy importante entonces fijarse a quién le está prestando obediencia a un joven, porque puede ser que ellos en su silencio van viviendo esta realidad y nosotros no la percibimos y solamente nos cerramos y entonces tenemos esa actitud negativa hacia ellas y ellos. ¿Qué podríamos también decir al respecto a la moralidad de los jóvenes? Sí, bueno, así como estaban diciendo, ya recordamos que la mente de los jóvenes se centra más entonces en lo ideal, en lo hipotético, y de ahí viene de que los jóvenes sean duros con los que no compatizan con ellos, con los que no concuerdan con su grupo. Entonces vienen estos jóvenes a aislar, por así decir, o a ser pesados con los que no llevan su misma moda, no tienen su mismo grupo, no están en el mismo equipo de ellos, ¿verdad?, por así decirlo. Entonces vemos de que sí ellos concuerdan con los que llevan todo a su forma de ser, todo a su gusto. Entonces son capaces de dar muchas cosas a cambio de esos ideales del grupo que ellos tienen. Por otra parte, también ya todos sabemos que el influjo virtual, ¿verdad?, en nuestros días ha modificado, ¿verdad?, también estas acciones de los adolescentes. Y aquí pues se les proponen a ellos los personajes que ellos deben admirar, los de su música, el cine, por ejemplo, los influencers que se les llama, ¿verdad? Y pues ahí también está la necesidad de que el padre de familia tampoco no se excluya de ver con quién están sus hijos, porque de acuerdo a esto también hay un mundo que puede cambiarlos a ellos, ser diferentes. Entonces aquí vemos los patrones para que los padres puedan ir observando la conducta. ¿Quiénes van siguiendo ellos? ¿Un patrón bueno o un patrón malo de acuerdo a esas influencias que ellos tienen? Y es muy importante, como ya venimos
indicando en esta serie de programas, acompañar al joven y interesarse por su mundo, porque de pronto nosotros decimos, ¿y de dónde le sale a este joven quererse peinar de esta manera, cortarse el pelo así, vestirse de esta forma? Y si nos interesamos un poquito y nos metemos a su mundo, ya sabemos que tal vez está siguiendo a un cantante, a un actor de cine, de series, o a un influencer, que ahora son de esos personajes tan famosos, ¿verdad? Y que a veces incluso esto modifica el actuar del joven. Porque, como ya decía la hermana Marta, allí hay patrones de conducta, ¿no? Incluso existen los famosos retos en las redes sociales, en los cuales a veces se ponen unas cosas que, según nuestra forma de ver, diríamos, son completamente tonteras, ¿verdad? Pero que a los jóvenes ellos los toman como una forma de que hay que hacerlo y hay que hacerlo, y entonces van como buscando esa aprobación dentro de ese mundo, y entonces a veces nosotros ni sabemos de qué se trata, y es bueno entonces saber qué es lo que ellos están recibiendo a través de las pantallas, sobre todo del celular, de las tablets, de estos que son más a mano. Luego, pues claro, nosotros dentro de la pastoral, yo creo que una de las grandes oportunidades con los jóvenes con los cuales tenemos la oportunidad de trabajar, yo siempre les digo, apreciemos a los jóvenes que llegan a los grupos de nuestras parroquias, de nuestros sectores, acerquémonos a ellos. Miren, allí nosotros tenemos en esa edad la oportunidad de poder nosotros proponer las buenas acciones. Si hablamos de la moralidad, de los actos buenos o malos, que a veces nosotros no comprendemos por qué el joven hace esto o lo otro, el joven en su mentalidad defiende unos ideales y cree que son algo bueno, aunque a veces nosotros lo miremos que no. Pero miren, desde el Evangelio, por ejemplo, proponer las buenas obras, proponer a Jesús como el gran ideal, el reino de los cielos con sus grandes valores, ¿verdad? La justicia, el amor, la fraternidad, el servicio, la libertad, que son los valores grandes del reino de los cielos. Una catequesis que nos hable en esos términos, en los cuales ya el cerebro del joven es capaz de idealizar y de captar estos ideales. Proponer a los santos, por ejemplo, como héroes de la fe, es decir, cómo estos grandes hombres dieron su vida en el martirio, en el servicio a los pobres, en la evangelización, que murieron algunos torturados de esta forma, la otra. Cómo esos son los grandes héroes de la fe, y decir, si ellos pudieron, como decía San Agustín, si ellos y ellas pudieron, ¿por qué yo no? Entonces, en esa clave podemos también hacer una catequesis para también proponer las buenas obras. Bien. Y por último, tenemos la tercera de las dimensiones de este día, la religiosidad del joven. ¿Cómo el joven vive la religiosidad? Hermana Marta, háblenos un poco. Bueno, sí, creo que ahora ya comprendemos un poco más, ¿verdad? Cómo es que se vive esta adolescencia de los jóvenes, y pues nosotros también debemos de saber que ellos pues difícilmente van a ponerse de acuerdo con los adultos, muchas veces cuando no les comprendemos. Entonces es por eso que a veces ellos, hasta como decía el padre, pueden salirse de la iglesia, o algunos no quieren saber nada de la iglesia. Entonces debemos de ser muy comprensibles para esto, de ofrecer nosotros nuevas estrategias, ¿verdad?, para poderles acompañar a ellos. Y es que como generalmente pues el hecho de sentirse ellos incomprendidos con las relaciones interpersonales, tienden a buscar pues a Dios, pero de una forma trascendente, el que tiene la capacidad de entenderles, de aceptarles, comprenderles de una manera incondicional. Entonces aquí estamos nosotros también para poder comprender estas actitudes de los jóvenes. Miren que si vamos, como que dicen, siguiendo el hilo, nos damos cuenta de que el joven realmente vive una crisis religiosa, porque digamos, cuando se es niño, se admira a Dios en las personas con las cuales se tiene contacto. Dios se parece a papá, Dios se parece a mamá, Dios se parece al sacerdote o a la catequista. Pero cuando ya llega la adolescencia, que el pensamiento evoluciona un poco más, entonces empieza a cuestionar el joven, de decir, ¿de dónde viene la injusticia? ¿Por qué somos unos pobres y otros ricos? ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Y cosas como esas, a las cuales no tiene una respuesta, como quien dice,
así simple y sencilla, sino que muchas veces lo que hace es, la actitud es un poco alejarse. Es bastante común, yo creo nosotros lo hemos constatado, que muchos niños que han estado durante toda su niñez en las diferentes etapas en la iglesia, cuando ya llega la adolescencia, se nos van. Entonces es por esa crisis, ¿no? Esa crisis que se vive en el ámbito religioso, en el cual se confronta la imagen de Dios respecto a la realidad que vive. Sigamos compartiendo entonces qué es la religiosidad de los jóvenes, cómo la viven. Sí, con respecto a lo que decía el padre, verdad que por todos estos motivos que hemos estado exponiendo, comprendemos que la religiosidad de los jóvenes corre el peligro de convertirse en una especie de fuga de su realidad, ¿verdad? En muchos casos se forma como una especie de idealismo, como usted lo decía, en muchos casos se forma como una especie de idealismo de un Dios que muchas veces exige sacrificios y que ellos pues a veces no están dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Y los jóvenes naturalmente viven una crisis de la imagen de Dios, como bien usted lo decía, y que han tenido desde que eran niños, ¿verdad? Y esto se debe muchas veces a la confrontación de la realidad que ellos viven, a la confrontación, por así decirlo, real, ¿verdad? En la cual ahora perciben con mayor fuerza, ya como personas pensantes, las desigualdades, la violencia, la crisis financiera, ¿verdad? Y cosas que exige el mundo y tienden a cuestionar a Dios por dicha realidad. Y otro aspecto importante que nos dicen también es que, claro, recuerden, en el mundo afectivo el joven tiene gran necesidad de la amistad y del noviazgo, las jovencitas, los jovencitos. Entonces, a veces nosotros los acusamos muy en serio de decir, están utilizando los grupos juveniles para irse a ver con la novia o con el novio, y entonces tildamos eso, pero realmente si caemos en cuenta, en primer lugar, es una necesidad del joven, ¿verdad? Eso no quiere decir que nosotros vamos a apañar todo esto, pero sí comprender esa necesidad que tienen y ahí hacer cuenta de eso y acompañarles y dirigirles y irles haciendo dar el siguiente paso. No solamente dejarlos en eso, ¿verdad? Porque naturalmente van a buscar esa forma de vivir la religiosidad más enfocada al compañerismo y al noviazgo. Pero nosotros entonces tenemos que evangelizarlo de tal forma que descubran más allá de eso a Jesús, el amigo, el compañero de camino, aquel que es el amor de los amores. Yo creo que, aparte de que hemos dicho que se vive una crisis y todo eso, cuando esa crisis se supera, el joven es capaz de involucrarse de lleno en las cosas de la iglesia. Yo creo que nosotros lo hemos vivido, ¿verdad? En la catequesis, jóvenes que dan todo realmente y que tienen creatividad, que pueden trabajar con los niños, etcétera. Incluso en la liturgia, ¿verdad? A veces involucrados como lectores. Yo viví en una parroquia la experiencia de que ya algunos jóvenes, ya llegando a la edad de 20 años, se les daba la oportunidad de vivir una experiencia de un año como ministros de la comunión, y muchos de ellos incluso siguen perseverando precisamente por eso, porque el joven es capaz también, cuando acepta el ideal del evangelio, de dar la vida y de comprometerse. Entonces, qué importante es esa parte. Bueno, también el peligro del mundo virtual. Yo creo que en el mundo virtual la cosa es que ahí hay de todo, ¿verdad? Y también está la parte religiosa presente. Por ejemplo, si un joven admira mucho a una estrella de la música y esa persona entonces dice que tiene un tipo de religión que es un poco extraña, los jóvenes empiezan a meterse prácticamente a su estilo, ¿no? Ahora es muy llamativo ese tipo de religiones que de la meditación, de lo trascendente, religiones que tal vez no son de nuestro contexto, sino que son de otros países, de otras culturas, y los jóvenes a veces las aceptan de esa manera porque van entrando por ahí. Nosotros, como católicos, a veces lo triste es que no tenemos casi presencia evangelizadora en esos lugares como para dar un primer anuncio a los jóvenes ahí y que se interesen por tanta riqueza que tenemos nosotros, porque hay que ver que nosotros a veces no apreciamos la enorme riqueza que tenemos en nuestra iglesia, la vivencia de fe. La religiosidad es bellísima realmente, y poder mostrar un poquito ahí como para poder lanzarles la oferta y poder pescar también ahí. Y bueno, en nuestras parroquias, en nuestras familias, lo ideal, como decíamos en este programa, es que del ejemplo de la casa, de lo que es la vivencia religiosa de la casa, ayudemos a vivir toda esta experiencia de manera que los jóvenes den el paso de la fe
en esta época de su adolescencia y de la juventud. Quisiéramos hablar mucho más de estas dimensiones de los jóvenes. Hemos tratado 6 dimensiones de la personalidad de los jóvenes, empezando por su sociabilidad, su afectividad, su corporeidad. Hoy mirábamos lo que es la inteligencia del joven, la moralidad de sus actos y la religiosidad, solamente para ver algunas de las dimensiones de la personalidad de los jóvenes. Ahora vamos a ir concluyendo y tenemos entonces un momento de oración que nos ofrecen estos jóvenes desde la familia, y agradecemos a esta familia que nos ha dejado entrar a la intimidad de su hogar, y desde ahí entonces van a hacer ellos la oración en familia, y después vamos a hacer la oración también del sínodo, de la sinodalidad que ellos nos dirigen. Entonces vamos a acompañarlos en la oración y vamos a tomar nuevamente para ir concluyendo esta actitud de oración diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver y a escuchar y a vivir este momento de oración con los jóvenes que desde casa, en su familia, nos dirigen esta parte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, por todo lo que nos regalas, que siempre bendigas a toda esta familia, que nos traiga siempre bendiciones y lo que tú nos quieras dar. Te pedimos, Señor, por todas las personas que sufren, por la guerra, por el tiempo malo que está pasando la gente en el coronavirus. Te pedimos, Señor, que siempre nos bendigas, nos acompañes, que nos enseñes el cristianismo por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dios, te pido por todas las almas de todo niño y también, bueno, todos los humanos. También te pido por mi vida y que nos den más años de vida. También que tengamos buena salud y que guardes a todos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy a confiar, pues lleno de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. San Martín de Porres, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias te damos, Señor, por esta gracia tan especial que tenemos de que los jóvenes nos muestren también su fe, de que son capaces de vivir desde su familia este ámbito de oración, desde su familia de sangre y su familia de fe, que es la iglesia en la cual nos sentimos parte en este sínodo de la sinodalidad. Todo esto lo encomendamos bajo el nombre poderoso de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y así entonces vamos concluyendo, ¿verdad, hermano Javier? Sí, bueno, así hermanos y hermanas, como hemos visto y podido apreciar en estos programas, ¿verdad? 3 aspectos de la personalidad de los adolescentes y jóvenes comprendidos entre las edades de 15 a 20 años. Ya lo decíamos desde el inicio, ¿verdad?, de este programa, que nuestro objetivo es motivarles a ustedes, ¿verdad?, para que también se sientan comunicadores de la alegría del Evangelio. Y nos hemos dado cuenta que en este programa, ¿verdad?, comenzando por nuestra propia casa, en todos los lugares donde nosotros podamos ejercer nuestra labor, es urgente estar cerca de nuestros jóvenes en ocasiones, ya sea espontáneamente, en otras experiencias más formales, como es la catequesis, pero lo importante es que no perdamos de vista que ellos y ellas, ¿verdad?, están viviendo en una edad en la que necesitan ante todo del buen ejemplo y la experiencia de quienes, de nosotros los adultos. Y hoy de una manera especial hemos puesto ejemplos que, por así decirlo, mencionan o hacen alusión a la forma en que se pudiera mejorar las relaciones con los adolescentes y jóvenes, desde el ámbito familiar, comprendiendo un poco más lo que vive en cada una de las dimensiones de su ser. Ahora bien, les pedimos que nos hacer este ejercicio en contarnos sus experiencias, ¿verdad?, y sus nuevas iniciativas para trabajar
con los jóvenes y adolescentes en estas edades comprendidas entre 15 y 20 años. Y les animamos, ¿verdad?, a que nos cuenten esas experiencias. Así es que esperamos, hermanos y hermanas, porque nosotros desde aquí diseñamos este programa y tocamos algunos puntos, pero seguramente que ustedes desde su experiencia y el trabajo que están llevando en este momento y esta catequesis que les motiva también pueden contarnos mucho más del trabajo que se realiza con los jóvenes. Vamos despidiéndonos, ¿verdad? Sí, así es. Concluyendo entonces con el programa el día de hoy, queremos siempre recomendarles ponerse en contacto con el hermano catequista que les está acompañando ya en esta catequesis de adulto y contarnos también sus experiencias con los trabajos con los jóvenes y ya sea en la casa o en los grupos de nuestras parroquias. Además, compartir también cuáles han sido los elementos más novedosos que han descubierto en este programa. Así es que yo les agradezco, Marta, Javier, por estar aquí, siempre dando gratis lo que gratis hemos recibido, porque aquí es un trabajo a jornal de gloria. Y también a ustedes, hermanos y hermanas, que nos han sintonizado. Nosotros vamos despidiéndonos de este set de la catequesis de adultos Vamos al Encuentro con Jesús, no sin antes invitarles para que próximo sábado nos sintonicen también, misma hora, en el mismo canal, mismas plataformas de Suyapa Medios, para vivir juntos otra catequesis de adulto en la que ustedes y yo vamos al encuentro con Jesús. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas.